todos atrás y Galdi de 9 en el Candil. Galdi de 9, pero le voy a pedir a María del Carmen que cuando terminemos con Galdi de 9 poniéndola en el ángulo, como el tiro libre de Caneo ayer, por ejemplo, vuelva a poner entero al gran Hugo Díaz, el gran Hugo Díaz. Fabián, ¿cómo le va? Bien, escuchando al gran armoniquista santiagueño, ¿qué te parece? Qué maravilla, por favor, ¿no? Vos sabés que mi familia materna es santiagueña. No me diga. Claro, entonces yo me crié mucho escuchando a los hermanos Ábalos y después empezó toda la época de Hugo Díaz. Por eso no desafina cuando comenta, mira. Qué maravilla, bueno. No sé qué traía bajo el poncho, pero yo le toco la pelota y una gambeta. Vengo de la Feria del Libro, como ya venimos con Mario, como ya se habrá enterado usted, y me traje una joyita que va a ser envidia de varios de los que están escuchando, y mira, me pone en nariz rara Natalia, y supongo que su marido, el Ernesto, también me va a poner nariz rara, porque me traje los escritos. Acaban de editarse los escritos completos de Dante Panzeri. No. ¿Qué sana envidia, Julio? Bueno, está a la venta, digamos. Usted sabe que yo, como conservo amigos, no presto libros. Pero bueno, me gustaría que un tipo que sabe de qué estamos hablando le cuente a la audiencia quién es, y lo digo en tiempo presente, Dante Panzeri, para quienes no solamente amamos y tenemos pasión por el deporte, por el fútbol, sino por el periodismo y por las buenas causas. A ver, vamos a trazar una metáfora. El que hoy lee las columnas maravillosas de Ezequiel Fernández Mur, sí, claro, el que lee las investigaciones de Gustavo Gravia sobre los Barras Bravas, el que lee algunos textos dedicados al fútbol que salieron de la pluma de Soriano y etcétera, etcétera, todos son hijos de Panzeri. Entonces, ¿quién fue Panzeri? ¿Por qué se lo empieza a reconocer, como tantas veces pasa en la Argentina, casi 30 años después de la muerte? No recuerdo bien la fecha exacta. Él murió 2 meses antes de que se inaugure el Mundial 78 en la Argentina. Claro. Bueno, precisamente, mira, me viene a colación, los libros de Panzeri han sido propios de un gran apasionado del periodismo, que ya a los 14, 15 años, ojalá que los datos no se me escapen, porque te digo que estoy solamente hablando por teléfono y no tengo ninguna ayuda de internet ni mucho menos, pero a los 14, 15 años él empieza a incursionar en el mundo del periodismo. Y ya contaban los colegas que lo veían con el empuje y el entusiasmo de uno que iba a ser una bisagra, que iba a ser un antes y un después, que iba a marcar historia, y siempre fue un tipo absolutamente incorruptible, sea quien fuere el que detentara el poder de turno, porque hay una crónica maravillosa de Panzeri sobre lo que fue en 1968, bajo el gobierno de facto de Onganía, la trastienda de un partido de fútbol de Estudiantes de La Plata con el Milan por una final intercontinental en la cual todos los jugadores terminan encarcelados en el penal de Devoto, ¿sí? Porque en ese momento, bueno, la injerencia de las fuerzas policiales sobre lo que era el espectáculo futbolístico era total. Y Panzeri, más en esa época, la cuenta con lujo de detalles, pero con una precisión, una honestidad y una frontalidad que hoy día cualquiera de quienes la pueda leer dirá, claro, este tipo la contó 20 años después. No, la contó en su momento y siendo uno de los capos de la revista El Gráfico. ¿Qué capo? O sea, jugándose absolutamente todo, respetando una línea. Fue el mismo tipo que se opuso no al Mundial 78, porque hay una cuestión que conviene que la audiencia se entere. La concesión de los mundiales no se otorga ipso facto, sino que se concede por lo menos 20 años atrás. Y
bueno, Argentina había perdido la sede del Mundial 62 que se disputó en Chile. Sí. Y ya en ese momento empezaba el gobierno de Arturo Illia, y justo se logra por una gestión tener la posibilidad de plantear la sede de un mundial, y como Argentina ya era una potencia pero que todavía nunca había salido campeona, estuvo pero a un pasito, Julio y chicos en la mesa, sí, de ser organizadora del Mundial de México 70, a un pasito. Se quedó afuera de la organización, también se quedó afuera del Mundial porque perdió la eliminatoria contra Perú y Bolivia, pero logró también en esos años que se le diera la sede del Mundial 78. Es un poquito lo que hemos charlado aquí respecto del Mundial 2030, que va a ser casi seguramente conjunto entre Argentina y Uruguay, porque justo el 2030 se van a cumplir 100 años del claro, primer Mundial de Fútbol de 1930, que fue en Montevideo. En Uruguay, claro. Bueno, la cuestión es que esto se va a consagrar en los congresos extraordinarios de la FIFA, que se hacen durante los mundiales, y como viene el 2014, ahí se va a consagrar casi seguramente el de Argentina para 16 años después. Bueno, entonces Panzeri no se opone al Mundial 78, sino a las formas en las cuales él empieza a investigar y va comprobando, por ejemplo, que el presupuesto era tan inflado respecto de la construcción de estadios, las concentraciones, todas las cuestiones colaterales que hacen a las exigencias que ponía FIFA para un país organizador. Acá tenían un presupuesto inflado, al punto que las primeras investigaciones serias que se hacen a partir de la restauración democrática marcan que Argentina había invertido 5 veces más, reitero, 5 veces más que España para el Mundial 82. Entonces, bueno, esa cuestión política, Panzeri en esos momentos la defiende a ultranza y se hace absolutamente cargo de todo lo que dice. Tal es así que tiene una confrontación tremenda con quien era en ese momento el líder del periodismo en deporte, que era José María Muñoz, sí, un tipo absolutamente jugado con la dictadura, no solo jugado, sino además vocero. claro, Pero ya a niveles que hoy uno no tiene parangón absoluto. Yo a veces escucho hablar a gente hoy día diciendo, fulano está pegado con el gobierno. Bueno, no tienen idea de lo que era Muñoz. Pero además, cómo esa línea le bajaba también a todos los que trabajaban con él. Radio Rivadavia, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que hace Panzeri es inventar un neologismo que desde la prensa gráfica rápidamente se populariza en el ambiente periodístico, que decía los Muñozes de turno. ¿Quiénes eran los Muñozes de turno? Los que asentían todo, los que decían siempre que sí, los que sostenían un sistema. Que Argentina era un país de derechos, de derechos, bueno, eso, que éramos derechos humanos. Eso se da en el 79, sí, cuando viene la delegación de Amnesty al país, claro, porque coincide con la consagración del equipo de Menotti como técnico y Maradona como jugador en el 79 en claro, Tokio. Claro. Entonces, claro, Muñoz empieza a hablar, llenemos la plaza, hablando de la Plaza de Mayo, obviamente, sí, para demostrar que los argentinos somos derechos y humanos. Sí. Bueno, esto es algo que la historia, hay abundantísimo material. Déjame contarte a vos y contarle a la audiencia que el libro tiene un trabajo previo. Yo no lo conocía a quien te voy a nombrar, se llama Miguel Buazo. Un trabajo de investigación respecto de la vida y la labor periodística de Panzeri, que es extraordinario, y que esta mañana pasé por una librería buscando otra cosa y pregunté el precio de los trabajos completos de Panzeri, sí, y casi me caigo de culo, digámoslo académicamente, pues vale 160 mangos, claro, que es una barbaridad, sinceramente, ¿no? Sí, con lo cual me sentí, de una manera muy egoísta, me sentí más privilegiado por tener este laburo y contacto con las editoriales, pero en realidad, para quienes estamos en el periodismo,
es una verdadera necesidad tener, tener todo el trabajo de Panzeri reunido para estudiar, así como hay gente que cuando va a escribir una novela o un cuento tiene referentes de cómo se solucionan o se resuelven determinadas situaciones en la creación de un personaje, en la ficción. Para quienes hablamos o escribimos, estamos en el mundo del periodismo, algunos más o menos vinculados con el deporte, recurrir al formato Panzeri, el formato ético me refiero, más que el estético, es realmente una guía, yo diría, insustituible. Claro, yo en este caso, si hablo de una cuestión de estilo, y por ahí quien frecuente de ahora además la pluma de Panzeri, no va a encontrar en él un escritor propiamente dicho, digamos que no era una pluma florida, sino todo lo contrario, era muy específico. A veces lo que perdía en riqueza desde el punto de vista estilístico lo ganaba en profundidad, y la profundidad era que se marcaba claramente su línea a partir de lo que era una tradición en las viejas redacciones, claro. Cuando te decían en cada línea un dato y en cada párrafo una idea. Efectivamente, ahí, digamos, no es un bicho raro tampoco Panzeri, porque están los textos de Osvaldo Ardizone, esto sí, mi primer jefe. Claro, bueno, mucho más floridos, en el sentido mucho más más creativos artísticamente, pero me parece que en la herencia de Panzeri o en paralelo, los trabajos periodísticos de Rodolfo Walsh o de Horacio Berbisky hoy se parecen más a ese estilo, al estilo... Exacto, bueno, mira, les recomiendo, yo no sé si es un compilado absoluto, pero hay una obra que es monumental y es fundante, que es Burguesía y Gangsterismo en el Deporte. Imagínense ese término escrito por un director del Gráfico. Sí, bueno, ahí está. Ahí está, en este tomo está ese texto, y claro. Efectivamente es una maravilla. Seguramente nos quedamos sin tiempo para hablar de Godoy Cruz, nos quedamos sin tiempo para hablar de River y de Boca, pero me parece que valía la pena, ¿no? Una pluma que siempre merece ser levantada. ¿Sí? Bueno, ahí está, a disposición de quienes junten pesito por pesito el libro de Dante Panzeri. Ahora chicos, qué malo que Julio no lo presta, ¿eh? No, yo al revés, no lo presto porque soy bueno, porque los quiero a todos. Y los quiero conservar a ustedes y al libro, por supuesto. Fabi, gracias, Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo. Tu identidad.